A lo largo de la obra de Tolkien se nos presentan muchos villanos increíbles, pero casi igual de impresionantes son los reinos y fortalezas que llegaron a crear. Lugares de tormento y maldad indescriptible, desde las grandes fortalezas de la Primera Edad, Utumno y Angband, hasta el reino de la Tercera Edad, Mordor. Los baluartes de los villanos de Tolkien han dejado su marca en su mundo. Hoy en Nerd of the Rings Español hacemos un repaso compilado de los reinos malvados de la Tierra Media. En el comienzo absoluto del mundo, justo después de la música de la creación, los grandes poderes lucharían contra uno de los suyos que había caído, Melkor. Decidido a reclamar Arda para sí, Melkor libra esta primera guerra. Todo aquello que los Valar buscaban hacer de Arda, Melkor procuraría estropearlo o deshacerlo, como se nos cuenta en el Silmarillion. Y ellos edificaban tierras y Melkor las destruía. Valles excavaban y Melkor los alzaba. Montañas tallaban y Melkor las derribaba. Mares ahondaban y Melkor los desbordaba. Y nada podía tener paz ni llegar a un crecimiento duradero. Pues tan pronto como los Valar comenzaban una labor, Melkor la deshacía o la corrompía. Desde entonces el mundo quedaría manchado por Morgoth. Durante miles y miles de años, los Valar y los hijos de Ilúvatar que vinieron después vivirían en un Arda que había sido corrompida. Sin embargo, Morgoth no quedaría descontrolado, pues las noticias de esta guerra llegaría a los Ainur que aún moraban con Eru más allá de los círculos del mundo. Tras unos 14.250 años de conflicto, el poderoso Tulkas, campeón de los Valar, descendería a Arda, y Melkor huiría ante su ira. 18.000 años después, tras el matrimonio de Tulkas con la Vala Nessa, él dormiría cansado y satisfecho. Fue entonces cuando Melkor determinaría que finalmente había llegado el momento de traer una ruina aún mayor a la Tierra Media. Cruza nuevamente las murallas de la noche y viaja al lejano norte del mundo. Ahora Melkor comenzó la excavación y construcción de una vasta fortaleza profundamente bajo la tierra, bajo montañas oscuras donde los rayos de Ilúin eran fríos y tenues. Aquella fortaleza fue llamada Utumno. Y aunque los Valar aún nada sabían de ella, sin embargo el mal de Melkor y la plaga de su odio fluían desde allí, y la primavera de Arda fue corrompida. Las cosas verdes se enfermaron y se pudrieron, y los ríos se atascaron de maleza y limo, y se formaron ciénagas pestilentes y venenosas, criaderos de moscas, y los bosques se volvieron oscuros y peligrosos, moradas del miedo, y las bestias se convirtieron en monstruos de cuernos y colmillos, y tiñeron la tierra de sangre. Desde Utumno, Melkor lanzaría sus renovados ataques contra los Valar, destruyendo las dos lámparas, las grandes fuentes de luz del mundo. Este cataclismo cambiaría el paisaje del mundo, y los Valar se retirarían al lejano oeste, donde establecerían la tierra de Valinor. Allí crearían los dos árboles una fuente de luz para su nueva tierra. Mientras tanto, la Tierra Media es sumida en la oscuridad, y Melkor extendería su corrupción por toda la región. Con la llegada de los años de los árboles, descubrimos que desde Utumno surgirían aún más actos de maldad. Allí Melkor edificó su poder, y no durmió, sino que vigiló y trabajó. Y las cosas malignas que había pervertido vagaban libremente, y los bosques oscuros y somnolientos estaban infestados de monstruos y formas de terror. Y en Utumno reunió a sus demonios a su alrededor, aquellos espíritus que primero se le habían adherido en los días de su esplendor, y que se volvieron más semejantes a él en su corrupción. Sus corazones eran de fuego, pero estaban cubiertos de oscuridad, y el terror iba delante de ellos. Tenían látigos de llama. En días posteriores en la Tierra Media serían llamados Balrogs. Utumno también sería conocida con el nombre de Udun, que significa fosa oscura, inframundo o infierno.
Saber que los Balrogs moraban originalmente en esta fosa oscura da un gran significado a las palabras de Gandalf en El Señor de los Anillos, cuando llama a la pena de Durin, llama de Udun. No solo los Maiar caídos de sombra y fuego habitaban en Utumno, sino que esta fortaleza sería también el lugar donde Melkor llevaría a los primeros elfos capturados. Allí serían retorcidos y torturados hasta convertirse en la raza corrompida de los orcos. Sin embargo, el mal de Melkor no quedaría contenido en una sola fortaleza. Al oeste de Utumno, aunque aún dentro de las montañas de hierro, Melkor hizo también una fortaleza y armería no lejos de las costas noroccidentales del mar, para resistir cualquier asalto que pudiera llegar desde Aman. Aquella fortaleza estaba comandada por Sauron, lugarteniente de Melkor, y fue llamada Angband. Construida originalmente como una fortaleza y armería secundaria, llegaría el día en que Angband sería su única fortaleza. Pues en el año de los árboles 1099, los Valar librarían otra gran guerra contra Melkor por causa de los elfos recién despertados. Esta batalla de los poderes ve a los Valar desatar su poder sobre Utumno, rompiendo sus puertas y dejando la fortaleza al descubierto. Melkor se refugia en la fosa más profunda de Utumno, pero Tulkas lucha con el Señor Oscuro, lo derriba y lo ata con la gran cadena Angainor, forjada por Aule. Melkor es llevado a las estancias de Mandos, donde sería encarcelado durante una era. Los Valar no solo destruyen Utumno, sino que también arrasan Angband. Sin embargo, se nos dice que los Valar no descubrieron todos los secretos más profundos y oscuros de estas fortalezas. Muy por debajo de las salas arruinadas de Angband, en bóvedas a las que los Valar en la prisa de su asalto no descendieron, los Balrogs aún acechaban, aguardando siempre el regreso de su señor. Tras una era, los Valar perdonarían a un Melkor falsamente arrepentido, permitiéndole morar en Valinor entre ellos y los elfos. 95 años de los árboles después, Melkor destruiría los dos árboles, robaría los Silmarils y regresaría a la Tierra Media. Y al verse libre, reunió nuevamente a todos los siervos que pudo encontrar y acudió a las ruinas de Angband. Allí excavó de nuevo sus vastas bóvedas y mazmorras, y sobre sus puertas alzó las 3 cumbres de Thangorodrim, y un gran hedor de humo oscuro se arremolinaba siempre a su alrededor. Incontables se volvieron las huestes de sus bestias y demonios, y la raza de los orcos, criada mucho tiempo atrás, creció y se multiplicó en las entrañas de la tierra. Oscura cayó entonces la sombra sobre Beleriand, como se cuenta después. Pero en Angband, Morgoth forjó para sí una gran corona de hierro y se llamó a sí mismo Rey del Mundo. Como señal de ello, engastó los Silmarils en su corona. Sus manos quedaron quemadas y ennegrecidas por el contacto con aquellas joyas sagradas, y negras permanecieron para siempre. Ni jamás estuvo libre del dolor de la quemadura y de la ira que ese dolor le causaba. Demostrando su increíble poder, este señor oscuro, antes conocido como Melkor, provoca el alzamiento de las 3 cumbres montañosas de Thangorodrim, que sirven como grandes torres sobre su fortaleza. Con Angband reconstruida y su señor nuevamente en el poder, sus viles sirvientes regresarían para servirle. Este nombre, Angband, se traduciría del Sindarin como prisión de hierro o infierno de hierro. Y en efecto, a lo largo de los siglos venideros de la Primera Edad, más de un alma desafortunada se encontraría prisionera en este lugar espantoso. Uno de los primeros sería Maedhros, hijo de Fëanor. Engañado por la promesa de la devolución de un Silmaril, Maedhros es capturado por las fuerzas de Morgoth. El Señor Oscuro cuelga al hijo de Fëanor por la muñeca desde el precipicio de Thangorodrim. Durante más de 30 años, Maedhros permanecería colgado allí, sobre Angband. 3 años antes de que Maedhros sea rescatado por Fingon y la Gran Águila, Thorondor, veríamos otra gran pero terrible obra de la fortaleza de Morgoth. Tras la creación del sol y la luna por los Valar para dar luz a todo el mundo, el temor a la luz fue nuevo y poderoso entre los orcos de Morgoth.
Entonces el Señor Oscuro trabaja para resolver este problema. Pero Morgoth se alzó en pensamiento y al ver la división de sus enemigos, rió. En las fosas de Angband hizo que se produjeran vastos humos y vapores, y estos surgieron de las pestilentes cimas de las montañas de hierro, y desde lejos podían verse en Mithrim, manchando los aires brillantes de las primeras mañanas del mundo. Un viento vino del este y los llevó sobre Hithlum, oscureciendo el nuevo sol, y cayeron, y se enroscaron sobre los campos y honduras, y yacieron sobre las aguas de Mithrim, lúgubres y venenosos. Estos vapores oscuros y venenosos enviados desde Angband sin duda inspirarían una táctica similar por parte del segundo Señor Oscuro en la Tercera Edad. Unos 55 años después del rescate de Maedhros, los elfos de Beleriand obtendrían una gran victoria sobre Morgoth. Esta gloriosa batalla daría lugar a un asedio de 400 años sobre Angband y a un período de paz sin precedentes para la Tierra Media. Sin embargo, la paz no duraría, pues Morgoth enviaría grandes ríos de fuego desde Thangorodrim, que se derramarían por toda la llanura de Ardgalen. Y las montañas de hierro vomitaron fuegos de muchos matices venenosos, y el humo de ellos apestaba en el aire y era mortal. Así pereció Ardgalen, y el fuego devoró sus hierbas y se convirtió en un yermo quemado y desolado, lleno de polvo asfixiante, estéril y sin vida. Desde entonces la llanura sería conocida como Anfauglith, el polvo jadeante. Durante los siguientes 132 años, Angband sería una fuente de gran mal que asolaría las tierras de Beleriand. Pocos se atreverían a acercarse a la terrible fortaleza de Morgoth durante este tiempo. Hay, sin embargo, algunos ejemplos increíbles de quienes sí lo hicieron. Uno es el alto rey Fingolfin, quien tras la Dagor Bragollach cabalga hasta las puertas de Angband para desafiar a Morgoth a un combate singular. Aunque Fingolfin perecería en el épico duelo, Beren y Lúthien lograrían más tarde infiltrarse en Angband en un intento por robar un Silmaril. En este relato obtenemos una idea de cuán terrible es este lugar. Entonces Beren y Lúthien atravesaron la puerta y descendieron por las escaleras laberínticas, y juntos llevaron a cabo la mayor hazaña que jamás haya sido osada por elfos o hombres. Pues llegaron al sitial de Morgoth en su sala más profunda, sostenida por el horror, iluminada por el fuego y llena de armas de muerte y tormento. Beren y Lúthien efectivamente sobrevivirían a su misión en Angband, y gracias a sus esfuerzos un Silmaril escaparía del dominio de Morgoth, aunque al principio en las fauces de Karkaroth, el mayor hombre lobo que jamás haya existido. Desde las profundidades de Angband surgirían balrogs, orcos, dragones y hombres lobo, pero también veríamos cómo algunos de los pueblos libres eran esclavizados allí. Uno de los ejemplos más famosos es Windor, el elfo de Nargothrond, capturado durante la desastrosa Nirnaeth Arnoediad, la batalla de las lágrimas innumerables. Luego estaría entre los prisioneros de Morgoth, esclavizado y obligado a trabajar en las minas de las montañas de hierro. Cuando logra escapar 14 años después, la fuerza y la belleza del elfo están quebradas. No es más que una sombra de lo que fue. También capturado durante la Nirnaeth fue Húrin, padre de Túrin, quien es encarcelado en un alto asiento en las laderas de Thangorodrim. Allí permanecería sentado durante 28 años, obligado a soportar la maldición que Morgoth lanzó sobre su familia. El número de esclavos de Morgoth crecería a medida que reino tras reino caía a lo largo de los años. Finalmente, en 545 de la Primera Edad, los Valar enviarían a su gran hueste del oeste, interviniendo una vez más contra el Señor Oscuro. Tras 42 años de guerra, la derrota de Morgoth estaría por fin al alcance. Earendil, en su gran nave voladora, junto a las grandes águilas, combatiría contra los dragones alados. Earendil daría muerte al mayor de su especie, Ancalagon el Negro, cuyo cadáver caería sobre Thangorodrim, arruinando las tres cumbres. Entonces salió el sol, y la hueste de los Valar prevaleció. Casi todos los dragones fueron destruidos y todas las fosas de Angband quedaron rotas y descubiertas.
El poder de los Valar desciende a las profundidades de la tierra donde Morgoth había excavado su poderosa fortaleza. Habiendo huido a sus minas más profundas, Morgoth pide paz. Pero le cortan el paso y es nuevamente atado con la cadena a Angainor. Y su gran corona es golpeada y convertida en un collar para su cuello. Finalmente Morgoth, el oscuro tirano de Beleriand, es derrotado y arrojado a través de la puerta de la noche al vacío. Así se puso fin al poder de Angband en el norte, y el reino maligno fue reducido a la nada, y de las profundas prisiones salió una multitud de esclavos, más allá de toda esperanza, hacia la luz del día, y contemplaron un mundo que había cambiado. Pues tan grande fue la furia de aquellos adversarios que las regiones septentrionales del mundo occidental fueron desgarradas, y el mar irrumpió por muchas grietas, y hubo confusión y gran estruendo. Y los ríos perecieron o encontraron nuevos cauces, y los valles fueron alzados y las colinas pisoteadas, y el Sirion dejó de existir. Como resultado de esta guerra cataclísmica, las tierras de Beleriand fueron destruidas y se perdieron, hundiéndose en las profundidades del mar. Y con ellas todo lo que pudiera quedar de la fortaleza de Angband. Pero, ¿qué fue de Utumno? Sin duda sobreviviría en el nombre, pues el valle en el noroeste de Mordor llevaría su nombre, el Valle de Udun. Pero ¿podrían las ruinas de Utumno haber sobrevivido a la caída de Beleriand? Aunque no podamos afirmarlo con certeza, hay razones para creer que sí. Según los propios mapas de Tolkien, Utumno estaba ubicado al este de las Montañas Azules, la mayoría de las cuales sobrevivieron a la destrucción de Beleriand. En cuanto a la ubicación exacta, no podemos decirlo con seguridad. En el increíble Atlas de la Tierra Media de Karen Wynne Fonstad, vemos que su localización para las ruinas de Utumno está, como era de esperar, bien orientada con la propia ilustración de Tolkien. Y si comparamos esto con su mapa posterior de la Tierra Media, encontramos que las ruinas de Utumno podrían alinearse con algunos lugares muy notables. Uno es la bahía helada de Forohel, el lugar donde el último rey de Arthedain moriría en las aguas. Y puede que haya, en efecto, algún indicio en los escritos de Tolkien que apunte a ello. En los apéndices de El Señor de los Anillos hay una nota al pie sobre los Losoth, el pueblo que habitaba esta región. Son un pueblo extraño y poco amistoso, remanente de los Forodwaith. Hombres de tiempos lejanos acostumbrados a los fríos amargos del reino de Morgoth. En verdad, esos fríos aún perduran en esa región, aunque se encuentre apenas a unas 100 leguas al norte de la comarca. Hay otras posibilidades en esta zona alrededor del Yermo del Norte. O quizá lo más intrigante, las ruinas de Utumno podrían estar cerca de la futura fortaleza de Carn Dûm, bastión del reino de Angmar del Rey Brujo. Ya sea que Utumno perdurara en estado ruinoso o en el fondo del mar, estaría lejos de ser el vestigio más notable de Morgoth. El vil mal de este primer señor oscuro viviría en Sauron, su sucesor, y en sus propias y terribles fortalezas de Dol Guldur y Barad-dûr, o en los bastiones del Rey Brujo, Carn Dûm, y más tarde Minas Morgul. Pero también encontraríamos restos de aquellas criaturas oscuras que una vez moraron en las salas de Morgoth, con los orcos, el Balrog, los dragones y los lobos que sobreviven para atormentar a los pueblos libres, mucho después de la caída de Utumno y Angband. Aunque Morgoth cayó junto con su reino, las cicatrices de su influencia seguirían definiendo partes de la Tierra Media, incluido el reino de su servidor más devoto, Sauron. A continuación veremos la historia de Mordor y el Monte del Destino. Una de las características más destacadas de Mordor es también una de las más antiguas. El Monte del Destino, el volcán donde Sauron crearía más tarde su anillo gobernante, fue creado por Morgoth en la Primera Edad. En los pueblos de la Tierra Media se dice que, aun mientras Sauron hacía de Mordor su fortaleza en secreto, es posible que ya fuese llamado por este nombre élfico debido a su volcán, Orodruin, y a sus erupciones que no fueron provocadas por Sauron,
sino que eran un vestigio de las devastadoras obras de Melkor en la larga Primera Edad. En el Silmarillion también se nos dice: pero Melkor estaba allí desde el principio y se entrometió en todo lo que se hacía, torciéndolo si podía hacia sus propios deseos y propósitos, y encendió grandes fuegos. Cuando la tierra era aún joven y llena de llamas, Melkor la codició y dijo a los otros Valar: Este es mi propio reino, y lo nombro para mí. El nombre élfico de Mordor significa Tierra Negra en Sindarin. Los enanos la llaman Nargun, y aunque Sauron llegaría a ser sinónimo de la Tierra, otra fuerza maligna la habitó primero. Pues escapando de la Guerra de la Cólera al final de la Primera Edad, la gran araña Elia la Araña hizo allí su hogar en las Efelduath, las montañas de la sombra. Allí se alimentaba de elfos y hombres que vivían cerca o que pasaban por su morada, haciendo de estas montañas una de las más temidas de toda la Tierra Media. Las Efelduath no solo recorren el borde occidental de Mordor, sino que también se curvan hacia el sur. En el noroeste se encuentran con el Ered Lithwi, o montañas de ceniza, que se extienden aproximadamente 500 millas y marcan la frontera norte de Mordor. 1000 años dentro de la Segunda Edad, Sauron se establece en Mordor levantando una torre oscura en el noroeste, la fortaleza de Barad-dûr. Durante más de 2000 años, Sauron gobernaría las tierras de Mordor. Ni su derrota en la Guerra de los Elfos y Sauron en Eriador, ni su cautiverio a mano de los Númenóreanos lo liberarían de su férreo control sobre estas tierras, ni de su influencia tanto en el este como en el sur. En el año 3434 de la Segunda Edad, la última alianza de elfos y hombres llega a Mordor con el objetivo de derrocar al Señor Oscuro. Arriban al rincón noroeste de sus dominios, a una brecha entre las Efelduath y el Ered Lithwi, donde Sauron había construido una puerta. La alianza avanza a través del Morannon, cruza el valle de Udun y la meseta desértica de Gorgoroth. Tras un asedio de 7 años a Barad-dûr, Sauron es derrotado en las laderas del Monte del Destino, y por un tiempo, la tierra de Mordor queda libre de su malicia. En un esfuerzo por protegerse del regreso del enemigo, los gondorianos construyen grandes torres de vigilancia y fortalezas alrededor de Mordor. En el Morannon erigen 2 altas torres a cada lado de la Puerta Negra, Carcost, que significa Torre del Colmillo, y Narcost, que significa Torre de Fuego. Juntas son llamadas las Torres de los Dientes. Aunque no está confirmado que hayan sido construidas por los gondorianos, es posible que la cercana Torre de Durthanc sea una de esas estructuras. Domina el valle de Udun y el paso del Icenmouth. La ciudad de Isildur, Minas Ithil, ya se alzaba a la entrada de un paso hacia Mordor. Pero los gondorianos construyen una torre dentro del propio Mordor para defender mejor Minas Ithil y las tierras de Ithilien de los restos de las fuerzas de Sauron. Esta fue la Torre de Cirith Ungol, y durante muchos años la guarnición gondoriana allí apostada vigilaría el paso y observaría los movimientos dentro de Mordor. Con estas fortalezas, Gondor se defendería durante largo tiempo del regreso del enemigo. Sin embargo, en 1635 de la Tercera Edad, la Tierra Media cayó bajo la Gran Peste, y Gondor fue especialmente golpeado. Tan grandes fueron sus pérdidas que las fortalezas que custodiaban Mordor fueron abandonadas y sus tropas retiradas. Sin nadie que lo vigilara, cosas malignas comenzaron a poblar Mordor una vez más. En 1980, tras la caída de su reino del norte, Angmar, el señor de los Nazgûl, regresa a Mordor y convoca a los otros 8 espectros del anillo. Juntos comienzan los preparativos para el regreso del Señor Oscuro. En el año 2000 de la Tercera Edad, los Nazgûl pasan a la ofensiva, atacando la ciudad gondoriana de Minas Ithil. Tras 2 años de asedio, la ciudad cae y es transformada en la temible fortaleza de Minas Morgul, morada del propio Rey Brujo. Las fortalezas que habían sido construidas para proteger contra los males de Mordor ahora se usan para defenderlos cuando las fuerzas de Sauron toman control de las Torres de los Dientes, Durthanc y la Torre de Cirith Ungol.
Sauron reaparecería por primera vez no en Mordor, sino en Dol Guldur, en el norte. Sin embargo, en 2941 de la Tercera Edad, el Concilio Blanco ataca la antigua fortaleza, obligando a Sauron a huir a su morada original. Allí, en 2951, se declara abiertamente y comienza a reconstruir Barad-dûr, completando la obra en 2953. Al año siguiente, una señal ominosa surge del largamente dormido Orodruin. Sauron se alzó de nuevo y se declaró abiertamente, y entró en Mordor, que estaba preparado desde hacía tiempo para él. Entonces Barad-dûr fue levantada una vez más, y el Monte del Destino estalló en llamas, y los últimos habitantes de Ithilien huyeron lejos. Si bien la mayoría de los acontecimientos y estructuras de Mordor se encuentran en el noroeste del reino, también existe una gran región que cubre el sur y el este, llamada Nurn. Mientras que Gorgoroth era un auténtico yermo desértico lleno de fosas y vapores que brotaban de las grietas del suelo, las tierras de Nurn eran mucho más fértiles. Aunque se cree que también habían orcos en estas tierras, eran trabajadas por hombres esclavizados por Sauron, obligados a cultivar los campos alrededor del lago Nurnen para alimentar a sus ejércitos. El mar de Nurnen, que se traduce como agua triste o agua muerta, recibe ese nombre porque contiene agua salada. Aún así, la ceniza que el Monte del Destino arrojaba sobre Nurn enriquecía el suelo con nutrientes, permitiendo la agricultura en seco. Desde Barad-dûr, Sauron comandaría a sus legiones de orcos en la Guerra del Anillo a finales de la Tercera Edad. Orientales y Haradrim, leales al Señor Oscuro, ingresarían a Mordor por la Puerta Negra, y el Rey Brujo lideraría a los ejércitos de Sauron en su ataque contra Gondor desde Minas Morgul. Finalmente, tras la derrota y muerte del Rey Brujo en los campos del Pelennor, Aragorn conduciría su ejército hasta la Puerta Negra y, al igual que su gran antepasado Elendil más de 3000 años antes, lideraría a las huestes del oeste en guerra contra Sauron. A diferencia de entonces, la ruina de Sauron llegaría en secreto, cuando Frodo y Sam atravesaron las tierras de Mordor y, al llegar al propio Monte del Destino, el anillo fue destruido cuando Gollum cayó en sus ardientes profundidades. Barad-dûr, cuyos cimientos estaban ligados al Anillo Único, se derrumbó en ruinas junto con la Puerta Negra y las Torres de los Dientes. La tierra se abrió, y de profundas grietas y fosas brotaron humo y vapores. La montaña se convulsionó, se abrieron grandes hendiduras en sus flancos, lentos ríos de fuego descendieron por las largas laderas, y una lluvia de ceniza ardiente cayó. Con la destrucción del anillo, el Monte del Destino explotó y Sauron fue finalmente derrotado. En las secuelas de la caída del Señor Oscuro, Mordor quedó en gran medida despoblado, pues los orcos que había en su interior fueron muertos o huyeron. En su victoria, Aragorn libera a los esclavos de Mordor y decreta que las tierras de Nurn les pertenecerán para gobernarlas por siempre. En cuanto a Minas Morgul, los efectos de siglos bajo el control de los Nazgûl habían pasado factura. Aragorn declara que debe ser destruida por completo, y aunque con el tiempo pueda llegar a ser purificada, ningún hombre habitaría allí durante muchos años. Desde la creación del Monte del Destino hasta la caída de Sauron, Mordor vería miles de años de maldad asolar sus tierras. Si Minas Morgul o cualquiera de las regiones del noroeste de Mordor llegarían alguna vez a recuperarse verdaderamente del dominio maligno de Sauron, solo podemos conjeturarlo. Pero Sauron no sería la única fuente de mal que asolara la Tierra Media en la Tercera Edad. Durante los años en que Sauron permaneció oculto, su mayor servidor llegó al poder, el Rey Brujo de Angmar. Y como su maestro, él también forjaría su propio reino para atormentar a los reinos de los hombres. A continuación, cubrimos la historia de Angmar. Casi 500 años antes del surgimiento del reino de Angmar, se sembraron las semillas de la caída de Arnor. Tras la muerte del rey Earendur, el reino de Arnor se dividiría en tres. El mayor de estos reinos fragmentados es Arthedain, gobernado por el hijo mayor y heredero legítimo, Amlaeth. Los dos hijos menores fundan los reinos de Cardolan y Rhudaur. A menudo surgían conflictos entre los tres reinos, en parte porque los reyes de Cardolan y Rhudaur deseaban controlar las colinas del viento, especialmente la torre de vigilancia de Amon Sul.
Arthedain no solo poseía la cima de los vientos y su Palantir, sino también los otros dos Palantir de Arnor, en Anúminas y las colinas de la Torre. Con el paso de los siglos, el linaje de Isildur se extingue en Cardolan y Rhudaur. El antaño gran reino está dividido y debilitado. Es en este entorno que surge un nuevo reino en el norte, el reino de Angmar. Este dominio se encuentra al norte de las quebradas de los Trolls, justo al sur de las montañas que llevarían su nombre. Aunque se ubica principalmente al oeste de las montañas nubladas, se extiende también hacia el este. La fortaleza capital del rey brujo es Carn Dûm, aunque su reino también abarca la antigua montaña enana de Gundabad. En el año 1349 de la Tercera Edad, el trono de Arthedain pasa a Argeleb I. Con la extinción de la línea de Isildur en los demás reinos, Argeleb reclama el trono de todo Arnor. Mientras Cardolan acepta este decreto, Rhudaur se resiste. Resulta que un señor maligno de los hombres de las colinas que había tomado el control de Rhudaur había formado una alianza con el rey brujo. En respuesta, Argeleb fortifica las colinas del viento, pero en una batalla posterior entre Arthedain y Rhudaur, Argeleb muere. Su hijo, Arbelec I, logra expulsar a las fuerzas enemigas con ayuda de Cardolan y Lindon. Tiempo después, el rey brujo dirige su atención a los elfos, sitiando a Rivendell. Sin embargo, Elrond es reforzado por Lothlórien y logra contener a las fuerzas de Angmar por un tiempo. Finalmente, en el año 1409, el rey brujo lanza un gran ataque contra Arnor. Conduce un enorme ejército, cruza el río, entra en Cardolan y rodea la cima de los vientos. Gran parte de Cardolan es devastada durante la marcha del rey brujo por las tierras. En la batalla en Amon Sul, los Dúnedain son derrotados y el rey Arveleg es asesinado. Amon Sul es quemado y la gran torre de vigilancia es reducida a ruinas. Pero el Palantir es rescatado y llevado a Fornost, ahora la capital de Arthedain. No solo muere Arveleg en este encuentro, también cae el último príncipe de Cardolan. Es enterrado en Tirn Gorthad, que más tarde sería conocido como los túmulos funerarios. Fue aquí que un grupo remanente de Dúnedains resistió contra las fuerzas de Angmar. Siglos más tarde, los hobbits quedarían atrapados en la tumba de este príncipe caído. Allí encontrarían las dagas del oeste, armas forjadas por los arnorianos para luchar contra Angmar y su rey. Con la muerte de Arveleg, el trono pasa a su hijo de 18 años, Arafor. A pesar de su juventud, lidera a su pueblo y repele a las fuerzas enemigas con ayuda de Círdan y los elfos de Lindon. Durante un tiempo, Angmar es contenido por los elfos de Lindon y Rivendell. Durante esta época, los hobbits que vivían en el ángulo entre los ríos Grisagua y Fontegris huyen del peligro de Angmar. Algunos hacia el sur y de regreso a los Campos Gladios, otros hacia el oeste. En total, Arafor gobierna Arthedain durante 180 años y no recibe más ataques de Angmar. En 1601 los hobbits migran más al oeste, y el hijo de Arafor, el rey Argeleb II, les concede las tierras de la comarca, que habían sido sus antiguas zonas de caza. Aunque Argeleb no sufre ataques de Angmar, lidera a Arnor durante la Gran Peste, que azota las tierras de Eriador en 1635. La mayoría de los hombres de Cardolan perecen a raíz de esta terrible plaga. Los hobbits y otras regiones de Eriador también se ven afectadas, pero en menor grado en el norte de Arthedain. La pérdida de los Dúnedain de Cardolan ofrece una gran ventaja al rey brujo, quien envía espíritus malignos desde Angmar y Rhudaur. Estos espíritus llegan a los túmulos funerarios y habitan los restos de los Dúnedain sepultados allí, creando a los tumularios el terror de Tirn Gorthad. Durante más de 200 años, Angmar es contenida. La siguiente batalla registrada ocurre en 1851, cuando el rey Araval, con ayuda de Lindon y Rivendell, vence a Angmar en Cardolan.
Pese a la victoria, no logran recuperar el control del territorio de Cardolan en manos del Rey Brujo. En ese mismo tiempo, Gondor sufre ataques de los orientales. El hijo de Arabal, Arafant, comprende que estos ataques sobre los otrora unificados reinos de Gondor y Arnor están coordinados por un único poder, aunque es probable que no supiera su origen. Ese poder singular no era otro que Sauron mismo. Arafant busca renovar la gran alianza entre los hombres y en 1940, su hijo Arvedui se casa con Firiel, hija del rey Ondoher de Gondor. Un dato interesante sobre Arvedui es que su nombre fue brindado por uno de los consejeros de su padre. Este consejero, conocido como Malbeth el Vidente, tenía el don de la previsión y es conocido por dar 2 profecías. La primera es decirle a Arafant que llame a su hijo Arvedui, que significa último rey. Lo llamarás Arvedui porque será el último en Arthedain, aunque llegará una elección para los Dúnedain, y si toman la que parece menos prometedora, entonces tu hijo cambiará su nombre y se convertirá en rey de un gran reino. Si no, mucha pena y muchas vidas se perderán, hasta que los Dúnedain resurjan y se unan otra vez. La segunda profecía de Malbeth se cumpliría más de 1000 años después, cuando Aragorn, hijo de Arathorn, toma el camino de los muertos e invoca al ejército de los muertos para cumplir su juramento. 4 años después, Ondoher y sus 2 hijos mueren en el desastre de Morannon, una gran pérdida entre los hombres del Este. Sin rey ni heredero directo, Arvedui reclama el trono de Gondor, buscando reunificar los reinos. Sin embargo, los señores de Gondor eligen a Eärnil II como rey, primo lejano de Ondoher, prefiriendo mantener el trono en la línea de Anarion y evitar dárselo a la línea de Isildur. A pesar de ello, las relaciones entre ambos reinos se fortalecen. Arvedui asume el trono de Arnor tras la muerte de su padre en 1964. Y 9 años más tarde, se entera de que Angmar prepara su ataque final. Un ataque que planea hundir a Arnor de una vez por todas. Arvedui envía un mensaje a Eärnil. Angmar se prepara para su asalto final. Arnor pide ayuda. Al año siguiente, Angmar se levanta con todo su poder, y el rey brujo ataca a Arthedain ese invierno. Los arnorianos resisten valientemente en Fornost, su capital, junto a sus aliados elfos y 500 arqueros hobbits de la comarca. Pero el poder de Angmar es demasiado grande, y Arthedain no puede resistir la embestida. Fornost cae y la mayoría de los Dúnedain sobrevivientes cruzan el río Lún. Entre ellos están los hijos del rey Arvedui. El rey, por su parte, resiste en las colinas del norte hasta que toda esperanza se pierde. Luego escapa con parte de su guardia hacia el norte. Gracias a la rapidez de sus caballos, logran huir de las fuerzas de Angmar. Al caer Fornost, Arvedui rescata los 2 Palantiri que tenía, los de Anúminas y Amonsul. Arvedui llega al extremo norte de las Montañas Azules, ocultándose en minas enanas abandonadas. Pero hambrientos viajan al norte hacia Forodwaith, buscando ayuda de los Lossoth, también conocidos como los Hombres de las Nieves. Estos inicialmente dudan en ayudarlos, temiendo al rey brujo. Dicen que ese siervo de Sauron puede provocar frío o deshielo a voluntad. Aún así, por miedo a sus armas, les dan algo de comida y les construyen refugios de nieve. Arvedui debe esperar ayuda del sur, pues sus caballos han muerto. Mientras tanto, el rey brujo ocupa Fornost, llenándola de maldad. La guerra se extiende por las tierras del antiguo reino. La mayoría de los hobbits se esconden. En el oeste, el hijo de Arvedui, Aranarth, le cuenta a Círdan lo sucedido. El gran carpintero naval envía un barco desde los puertos grises hasta la bahía de Forokel. En marzo de 1975 el barco llega, pero los Lossoth estaban inquietos ya que dijeron sentir peligro en el aire.
El jefe Lozoth le dice a Arbedui: No subas a ese monstruo marino. Si tienen víveres, que los marineros nos los traigan y tú puedes quedarte aquí hasta que el rey brujo se retire. En verano su poder mengua, pero ahora su aliento es mortal y su brazo frío es largo. Sin embargo, Arbedui no escucha. Agradece al jefe Lozoth regalándole un anillo, una reliquia de su linaje, el anillo de Barahir. Sube al barco con la intención de zarpar, pero el jefe Lozoth tuvo razón en su sugerencia. Una tormenta los golpea con nieve cegadora. El barco se estrella contra el hielo y se hunde. Así Arbedui, el último rey de Arnor, muere en el mar, junto a los dos Palantiri. Ese mismo año, Gondor responde al llamado de ayuda. El rey Eärnil II envía a su hijo, el príncipe Eärnur, al norte con una gran flota. Tras navegar por el Anduin y el Gran Mar, llegan a los puertos grises. Se dice que tan fuertes eran que los puertos de Harlond y Forlond apenas podían contener los barcos gondorianos. Hombres y elfos se llenaron de asombro y alegría. Y de ellos descendió un ejército poderoso con provisiones para una guerra de grandes reyes. O al menos eso parecía para la gente del norte, aunque esto era solo una pequeña fracción del poder de Gondor. Pero no solo los gondorianos se enfrentaron al rey brujo de Angmar. Los más elogiados fueron los caballos. Estos grandes animales provenían de los valles del Anduin, con jinetes altos y nobles, príncipes orgullosos de Rhovanion. Posiblemente los antepasados de los Rohirrim lucharon contra el rey brujo en Eriador. Con la ayuda de sus aliados del sur, los remanentes del norte se preparan para atacar. Círdan convoca a elfos de sus tierras y a los restos de Arthedain. El ejército cruza el Lún para enfrentar al rey brujo. Sin embargo, el señor de los Nazgûl se entera de sus movimientos. Este, confiado y orgulloso, no espera en su fortaleza, sino que sale a enfrentarlos, buscando su retirada hacia el Lún. Pero los ejércitos del oeste surgen de las colinas de Evendim y libran una gran batalla en la llanura entre Nenuyal y las colinas del norte. La batalla no es buena para el rey brujo y sus fuerzas comienzan a retroceder hacia Fornost. Cuando aparece un segundo ejército, jamás se esperó que los Dúnedain enviaran a la hueste de caballería alrededor de las colinas. Avanzan desde el norte descendiendo sobre las fuerzas de Angmar y la batalla se define. El rey brujo huye hacia Carn Dûm con cuantos soldados logra recuperar, pero antes de llegar a su fortaleza, la caballería de Gondor lo alcanza. Mientras tanto, Glorfindel desde Rivendell lidera otro grupo de elfos y destruye aún más orcos. Entonces Angmar fue tan completamente derrotado que ni un hombre ni un orco quedó al oeste de las montañas. El rey brujo, enfurecido, cabalga hacia Eärnur, vestido de negro, con máscara negra y sobre un caballo negro. El terror se adueñó de todos los que lo contemplaron. Busca a Eärnur cargado de odio, y al encontrarlo lanza un grito terrible y lo embiste. Si bien Eärnur resistió la embestida del rey brujo, su caballo no pudo y huyó por el miedo, alejando a Eärnur de la batalla hasta que pudo controlar a la bestia. El rey brujo rió horriblemente, y ninguno de los que lo escucharon pudo olvidarlo jamás. Pero Glorfindel llegó en su caballo blanco y entre medio de su risa el rey brujo huyó en la sombra. La noche había llegado al campo de batalla, y él había perdido. Nadie vio hacia dónde huyó. Al volver al campo de batalla, Eärnur quiere perseguirlo, pero Glorfindel lo detiene. No lo persigas, no volverá a esta tierra. Su destino está lejos y no caerá por la mano de ningún hombre. Esta profecía se cumplirá mucho después con Éowyn y Merry. Así cae Angmar. Con sus fuerzas derrotadas, el rey brujo huye a Mordor, donde convoca a los demás Nazgûl y prepara el regreso de Sauron.
Los hombres y orcos de Angmar en el este quedan sin amo. Al oír de su derrota, los Eothed, antepasados de los Rohirrim que viven en Rhovanion, viajan al norte y expulsan a los remanentes de Angmar. Estos jinetes se asientan en los valles altos del Anduin, marcando el fin del reino de Angmar. El rey brujo nunca olvidaría a Eärnur, y eventualmente causaría su fin y el fin de su linaje. Aunque su reino cayó, logró destruir Arnor y convertir a su gente en montaraces vagando por la tierra. Pero de ese mismo linaje que no logró destruir, nacerían los reyes de Gondor, y el propio reino de Arnor resurgiría. No muy lejos de Angmar encontramos el siguiente lugar de maldad, una región maldita por el rey brujo. Aunque no gobernada directamente por un señor oscuro, estas tierras aterrorizarían tanto a hombres como a hobbits. A continuación nos adentramos en la historia de las Quebradas de los Túmulos. Aunque las Quebradas de los Túmulos entrarían de forma más notable en la historia hacia finales de la Tercera Edad, su origen es mucho más antiguo. En la Primera Edad, algunos de los primeros hombres vivieron durante un tiempo en Eriador antes de cruzar las Montañas Azules hacia Beleriand. Estos hombres son los antepasados de los Edain, los hombres que vivirían junto a los elfos y lucharían a su lado contra Morgoth. Antes de su migración construyeron muchos de estos túmulos funerarios en la región. Durante los años oscuros de la Segunda Edad, cuando muchos hombres cayeron bajo el dominio de Sauron, los dunlendinos emigraron desde los valles de las Montañas Blancas hacia las tierras desiertas, tan al norte como las Quebradas de los Túmulos. Mucho más tarde, en la Segunda Edad, tras la caída de Númenor y la llegada de los fieles a la Tierra Media, Elendil establece el reino de Arnor, que incluye las Quebradas de los Túmulos. Los arnorianos mantuvieron estas tierras en honor, ya que muchos de los túmulos habían sido construidos por sus antepasados, y a su vez comenzaron la tradición de enterrar allí a sus señores y reyes. En el año 861 de la Tercera Edad, con la muerte del rey Earendur, Arnor se divide en 3 reinos separados, cada uno gobernado por uno de sus hijos, Arthedain, Cardolan y Rhudaur. Las Quebradas de los Túmulos quedan dentro de las tierras de Cardolan. Casi 600 años después, los reinos fragmentados llevaban ya 50 años de guerra contra el reino del rey brujo de Angmar. En 1409, un gran ejército de Angmar invade y derrota a los hombres de Cardolan, devastando las tierras. Algunos de los Dúnedain habían defendido las Quebradas de los Túmulos en esta batalla, o habían huido hacia el cercano Bosque Viejo. Finalmente, las fuerzas de Angmar son derrotadas por elfos de Lindon, Rivendell y Lórien, aunque solo de manera temporal. En 1636, Cardolan caería presa de un tipo distinto de terror. Ese año, Sauron envía la Gran Peste que causa estragos en las tierras de la Tierra Media. Cardolan resulta duramente golpeado, y la mayor parte de su población muere a causa de la plaga. Con la despoblación masiva del reino, el rey brujo envía espíritus malignos desde Angmar y Rhudaur a las Quebradas de los Túmulos para habitar los túmulos abandonados, con el fin de impedir cualquier resurgimiento de Cardolan. No sabemos exactamente qué eran estos espíritus malignos. Algunas posibilidades incluyen Maiar corrompidos o los espíritus de orcos, hombres malvados o elfos ávaris caídos. Estos espíritus animaban los huesos de los hombres muertos enterrados dentro de los túmulos, apareciendo como figuras sombrías con una luz pálida que surgía de lo que serían sus ojos. Llevaban anillos de oro que tintineaban en sus dedos y su contacto era como el hielo. En las aventuras de Tom Bombadil, Tom se encuentra con un tumulario que lo espera en su hogar. Usando sus encantamientos rimados, ordena al tumulario que se vaya, una habilidad que veremos de nuevo más adelante. En los primeros días de la Guerra del Anillo, los Nazgûl buscan a Bolsón de la comarca. Entran en el antiguo Cardolan alrededor del 24 de septiembre del año 3018, y el rey brujo va personalmente a las Quebradas de los Túmulos. Permanecería allí durante 3 días despertando a los tumularios. En El Señor de los Anillos, Guía del Lector de Hammond y Skull, se incluye un fragmento de manuscrito omitido de cuentos inconclusos que, entre otras cosas, habla de las acciones del rey brujo en este lugar.
Allí se dice que el rey brujo fortaleció a los tumularios y mató a los Dúnedain montaraces cercanos, específicamente para atrapar al portador del anillo. Esta estrategia casi tiene éxito cuando Frodo, Sam, Merry y Pippin llegan a las quebradas de los túmulos el 28 de septiembre y son capturados por un tumulario. Frodo es el último hobbit en caer bajo la influencia de la criatura maligna. «¿Dónde estás?», gritó Frodo, una voz a la vez airada y temerosa. «Aquí», dijo una voz profunda y fría que parecía surgir de la tierra. «Te estoy esperando». «¡No!», dijo Frodo, pero no huyó. Las rodillas le flaquearon y cayó al suelo. No ocurrió nada y no hubo sonido alguno. Temblando, levantó la vista justo a tiempo para ver una figura alta y oscura, como una sombra contra las estrellas. Se inclinó sobre él. Creyó ver dos ojos muy fríos, aunque iluminados por una luz pálida que parecía venir de una distancia remota. Entonces un agarre más fuerte y más frío que el hierro lo apresó. El contacto helado le congeló los huesos y no recordó nada más. Cuando volvió en sí por un momento, no pudo recordar nada salvo una sensación de pavor. Luego de pronto supo que estaba prisionero, atrapado, sin esperanza. Estaba en un túmulo. Un tumulario lo había capturado y probablemente ya se encontraba bajo los terribles hechizos de los tumularios, de los que hablaban los cuentos en susurros. No se atrevió a moverse, sino que yacía tal como se encontró, de espaldas sobre una piedra fría con las manos sobre el pecho. Mientras yacía allí, pensando y recobrando el control de sí mismo, notó de pronto que la oscuridad empezaba a ceder. Una luz verdosa y pálida crecía a su alrededor. Al principio no le mostró qué clase de lugar era, pues la luz parecía salir de él mismo y del suelo a su lado, y aún no había alcanzado el techo ni las paredes. Se volvió y en el resplandor frío, vio a Sam, Merry y Pippin tendidos a su lado. Estaban boca arriba con los rostros mortalmente pálidos y vestidos de blanco. A su alrededor yacían muchos tesoros de oro, aunque bajo aquella luz parecían fríos y poco atractivos. En sus cabezas había circletes, cadenas de oro ceñían sus cinturas, y en sus dedos habían muchos anillos. A su lado yacían espadas y a sus pies escudos, pero sobre los tres cuellos se extendía una sola espada larga y desnuda. De pronto comenzó de nuevo un canto, un murmullo frío que subía y bajaba. La voz parecía lejana e inconmensurablemente lúgubre. A veces alta en el aire y tenue, a veces como un gemido bajo que surgía del suelo. Del flujo informe de sonidos tristes pero horribles, cadenas de palabras se moldeaban de vez en cuando. Palabras sombrías, duras y frías, despiadadas y miserables. La noche se lamentaba contra la mañana de la que había sido privada, y el frío maldecía el calor que ansiaba. Frodo estaba helado hasta la médula. Al cabo de un rato el canto se volvió claro, y con el terror en el corazón percibió que se había transformado en un encantamiento. Que se te enfríen las manos, el corazón y los huesos. Que se te enfríe el sueño bajo la piedra. Que no despiertes nunca en el lecho de piedra hasta que el sol se apague y la luna muera. En el oscuro viento morirán las estrellas, y que en el oro todavía descanses hasta que el Señor Oscuro alce la mano sobre el océano muerto y la tierra reseca. Este túmulo probablemente era la tumba del último príncipe del antiguo reino de Cardolan, quien fue asesinado cuando Angmar fue invadido. Mientras Merry estaba atrapado con los otros en el túmulo, tuvo sueños o visiones que podrían haber sido los recuerdos finales de ese mismo príncipe. Recuerda haber sido atacado por los hombres de Carn Dûm, la capital de Angmar, y no solo evoca la batalla, sino específicamente el momento en que fue atravesado en el corazón por una lanza. Al final, Frodo recuerda y recita el verso que Tom Bombadil le había enseñado, mostrando una vez más su poder sobre estas criaturas malignas. Tom rescata a los hobbits y del montón de tesoros entrega a cada uno una espada. Estas hojas de los túmulos, también conocidas como dagas de Occidente, fueron forjadas por los Dúnedain de Cardolan durante su guerra contra el Rey Brujo, creadas específicamente para ese conflicto. La hoja de Merry en particular sería de enorme importancia, pues más tarde ayudaría a destruir al Rey Brujo. Tom, por su parte, toma un broche del tesoro, diciendo que hacía mucho tiempo lo había llevado una hermosa mujer que él y Valla de Oro habían conocido.
Aunque no lo sabemos con certeza, es posible que esta mujer fuera la esposa o un familiar del último príncipe de Cardolan. Al tomar el broche para valla de oro, Tom dice que él y su esposa no olvidarían a la mujer a la que había pertenecido. Tras la Guerra del Anillo, la destrucción del Rey Brujo y la derrota de su amo, no se nos dice qué fue de las quebradas de los túmulos ni de los tumularios. Dado que estos espíritus estaban esclavizados por el Rey Brujo, es totalmente posible que desaparecieran con la destrucción de su señor, dejando las tierras cercanas al bosque viejo libres de las criaturas pesadillescas que las habían acechado durante tanto tiempo. Tras la caída de su gran reino de Angmar, el Rey Brujo había fijado su mirada en una nueva fortaleza, más cercana al bastión de su oscuro amo. Desde allí traería un nuevo terror al reino de Gondor. A continuación nos adentramos en la historia de Minas Morgul. La ciudad de Minas Ithil surge de las cenizas de la caída de Númenor. Cuando el reino insular es destruido en el año 3319, Elendil, Isildur y Anarion conducen a los exiliados de Númenor a la Tierra Media. Mientras Elendil funda Arnor en el norte, Isildur y su hermano Anarion fundan Gondor en el sur. Mientras Anarion edifica la ciudad de Minas Anor, Isildur construye Minas Ithil, cerca de la frontera con Mordor. Juntos, los hermanos gobiernan como reyes de Gondor. Anarion gobierna el feudo de Anórien e Isildur el de Ithilien. Ese mismo año en el que se fundan estos reinos en el exilio, los Palantiri son distribuidos entre los reinos de Elendil y sus hijos. Las 7 piedras videntes se colocan en el Ostirion. Amon-Sul, Annúminas, la Torre de Orthanc, Minas Anor, Osgiliath y Minas Ithil. Isildur planta en Minas Ithil el retoño del árbol blanco de Nimloth, que había crecido del fruto que robó antes de la caída de Númenor. La ciudad de Isildur y Gondor en general existirían y prosperarían en paz por más de 100 años. Sin embargo, la misma presencia oscura que provocó la destrucción de Númenor volvería a la Tierra Media para atormentar a los fieles, a quienes odiaba. Tras restablecerse en sus tierras de Mordor, Sauron lanza un ataque contra Minas Ithil. Su gran ejército expulsa a Isildur y saquea la ciudad. En su victoria, Sauron quema el árbol blanco. Sin embargo, una vez más, Isildur escapa con su esposa, sus hijos y otro retoño del árbol. Viaja por el río Anduin y tomando la ruta marítima llega al reino de su padre en Arnor. Este conflicto es el impulso para la formación de la última alianza de elfos y hombres. Mientras Anarion resiste a Sauron en Gondor, Isildur, su padre, y el rey élfico Gil-galad forjan la alianza que marcharía contra Mordor. Se nos dice que durante la guerra 2 de los hijos de Isildur, Aratan y Cirion, habían sido enviados por su padre a custodiar la fortaleza de Minas Ithil. Esto, junto con el hecho de que Sauron no capturó el Palantir en ese momento, parece indicar que solo buscaba derrotar a los gondorianos de la ciudad y no ocuparla. Los hijos de Isildur custodian la fortaleza como medida preventiva, pues Isildur temía que si Sauron lograba escapar de Gil-galad y Elendil, atravesaría Cirith Ungol y se vengaría de los Dúnedain en Minas Ithil. Tras un sitio de 7 años sobre Barad-dûr, Sauron es derrotado y su anillo es tomado por Isildur. Tras la caída de Sauron, Minas Ithil es restaurada como la gran torre de vigilancia en la frontera entre Gondor y Mordor. Minas Ithil seguiría siendo un bastión gondoriano por casi 2000 años, hasta que una nueva fuerza oscura volvería a hacerle la guerra. Durante los siglos anteriores, el rey brujo de Angmar había librado una larga y devastadora guerra contra el reino de Arnor. Aunque llevaría a la destrucción del reino del norte, una fuerza de gondorianos combinada con elfos de Rivendell lograría también la derrota de Angmar. En el año 1980, el mismo año en el cual el Balrog despierta en Khazad-dûm, el rey brujo regresa a Mordor, donde convoca a los otros 8 Nazgûl. Allí se prepararían para el regreso del Señor Oscuro. 20 años después realizan su primer ataque ofensivo poniendo sitio a Minas Ithil.
Se nos dice que este ejército estaba compuesto por muchos hombres que habían sido dominados por Sauron en sus días de poder, y que habían vagado sin hogar ni amo tras su caída. Ahora, liderados por los Nazgûl y saliendo de Mordor por la noche, atravesando el paso de Cirith Ungol, hicieron la guerra contra la ciudad gondoriana. Tras 2 años de combate, Minas Ithil es saqueada por las fuerzas del Rey Brujo y llega a ser conocida como su ciudad. El Palantir, conocido como la Piedra de Ithil, es capturado y más tarde llevado a Barad-dûr, donde sería usado por Sauron para comunicarse e influir tanto en Saruman como en Denethor. Minas Ithil es ocupada por criaturas siniestras y se convierte en un lugar repugnante y malvado. Tomaron Minas Ithil como su morada y la convirtieron en un sitio tan espantoso que nadie osaba contemplarla. Desde entonces fue llamada Minas Morgul, la torre de hechicería, y Minas Morgul estuvo siempre en guerra con Minas Anor al oeste. Pero Minas Anor resistió y fue renombrada Minas Tirith, la torre de la guardia. Con su ciudad tomada por el enemigo, muchos gondorianos huyen de Ithilien hacia el interior de Gondor. En 2043, el Rey Brujo lanza un desafío al nuevo rey de Gondor, Eärnur, el mismo capitán que años antes había liderado el ejército de Gondor contra su reino de Angmar. Eärnur ignora este primer desafío por consejo de su senescal. Sin embargo, en 2050 el Rey Brujo renueva su desafío a combate singular, que Eärnur no rechaza. Deja su corona en la Casa de los Muertos y cabalga hacia Minas Morgul con un pequeño grupo de soldados. Y nunca más se los vuelve a ver. Así, la línea de los reyes de Gondor se extingue y el gobierno pasa a la línea de los senescales, quienes lo conservarían hasta que un heredero del linaje de Isildur llegara desde el norte, Aragorn Elessar. Pero en los años intermedios, Minas Morgul seguiría siendo una amenaza para Gondor. Es desde Minas Morgul que se registra por primera vez la historia de los Uruk-hai. En 2475, estos orcos más poderosos, posiblemente criados dentro de la misma Minas Morgul, emergen de la fortaleza y conquistan las tierras de Ithilien. Sus fuerzas atacan y destruyen la ciudad de Osgiliath, que una vez había sido la capital de Gondor. Eventualmente, el senescal Boromir recupera las tierras de Ithilien y los orcos se retiran una vez más. Durante la guerra, Boromir recibe una herida de Morgul que le causa un gran dolor y acorta considerablemente su vida, aunque no llega a convertirse en un espectro. Una vez más, Minas Morgul siembra el caos en Gondor durante la Guerra del Anillo. El 20 de junio de 3018, las fuerzas de Sauron atacan Osgiliath una vez más. Este ejército fue enviado únicamente para medir la preparación de Gondor y proporcionar cobertura para que los jinetes negros entraran al norte de la Tierra Media y comenzaran la búsqueda del anillo. Meses después, en marzo de 3019, tras verse el Rey Brujo obligado a regresar a su fortaleza, Sauron reúne una gran fuerza con la que atacaría Minas Tirith. Tras un breve enfrentamiento en Osgiliath, el Rey Brujo lidera sus fuerzas en la batalla de los campos del Pelennor. Como sabemos, el Rey Brujo, su ejército y el mismo Sauron encontrarían su final en los días siguientes, cuando las tierras de la Tierra Media fueran liberadas del Señor Oscuro. Con Aragorn al mando de Gondor, el ejército del oeste destruye el puente que conduce al Valle de Morgul y prende fuego a sus campos. Como el ejército de Minas Morgul había sido destruido en la batalla de los campos del Pelennor, no encontraron resistencia al arrasar sus tierras. Días después, Faramir es nombrado príncipe de Ithilien, y por consejo del rey Elessar, él y Éowyn hacen su hogar en Emin Arnen, en lugar de intentar repoblar Minas Ithil. Aragorn declara: Minas Ithil en el Valle de Morgul será completamente destruida, y aunque con el tiempo podría ser purificada, ningún hombre podría habitar allí durante muchos, muchos años. Si algún día Minas Morgul sería reconstruida como Minas Ithil, solo podemos adivinarlo, pues ningún relato nos habla de las ruinas de la torre de hechicería, ni de si esa tierra volvería a traer luz y belleza a Gondor.
Por último, llegamos al último gran reino maligno de la Tierra Media, Dol Guldur, la fortaleza septentrional de Sauron. Antes de caer en la oscuridad, esta región fue gobernada como parte del reino del Gran Bosque Verde. El rey Orofer, padre de Thranduil, gobernaba a los elfos silvanos desde Amon Lang, la colina pelada, la capital de su reino. Sin embargo, a lo largo de la Segunda Edad, Orofer trasladó a su pueblo varias veces hacia el norte. Se cree que la primera de estas migraciones ocurrió porque Orofer quería distanciarse de los enanos de Khazad Dûm y además por resentimiento hacia lo que percibía como intrusiones de Galadriel y Celeborn en Lothlórien. Orofer murió durante la Guerra de la Última Alianza, en lo que más tarde se conocería como la Ciénaga de los Muertos, dejando a su pueblo bajo el liderazgo de Thranduil. Si avanzamos 1000 años, Amon Lang permanece deshabitado y una presencia misteriosa encuentra en ese lugar un sitio ideal para resurgir. Para el año 1050 de la Tercera Edad, esta presencia es conocida como el Nigromante, y con su sombra cayendo sobre el Gran Bosque Verde, el bosque pasa a llamarse Bosque Negro. A causa de esta influencia maligna, Thranduil traslada a su pueblo por última vez más lejos de la Fuente del Mal, estableciéndose al norte del Río del Bosque. La colina y la fortaleza de Amon Lang pasan a ser conocidas como el Dol Guldur, la colina de la hechicería. No solo está esta fortaleza en una zona desde la cual Sauron podría lanzar ataques contra sus enemigos del norte, sino que también está cerca del último lugar conocido donde estuvo el Anillo Único, los Campos Gladios. Algunos de los elfos y magos más sabios de la Tierra Media sospechan que ese nigromante podría ser en realidad Sauron, y en el año 2063 Gandalf el Gris entra en la vieja fortaleza. Aún no listo para rebelarse y falto de poder, Sauron huye de Dol Guldur, regresando al este. Tras 400 años de ocultamiento en Rhûn, Sauron regresa al Bosque Negro, y solo 3 años después, en 2463, el Anillo Único es encontrado por hobbits fuertes en el río Anduin. Mientras Migol lleva al anillo a lo profundo de las montañas nubladas, Sauron permanece en Dol Guldur bajo la apariencia del nigromante, y su poder crece. En 2510, mientras el senescal regente de Gondor enfrenta la derrota contra un grupo de orientales, sus aliados del norte, los Eothed, cabalgan en su ayuda. Para llegar a Gondor deben pasar cerca de Dol Guldur, que es conocido por una sombra oscura y una gran nube que emana de la fortaleza, infectando las tierras circundantes. Sin embargo, en ese momento, Galadriel usa su poder para enviar una neblina dorada desde Lothlórien para enfrentarse a la oscuridad. Eorl y sus jinetes atraviesan la neblina, llegando al campo de Celebrand a tiempo para salvar al senescal Cirion. Durante siglos, Sauron continúa reuniendo y dispersando sus fuerzas malignas en la región mientras su poder crece y busca el Anillo Único. En 2845, el rey enano Thrain II, padre de Thorin Escudo de Roble, parte desde su hogar en las Montañas Azules con la intención de regresar a Erebor. Sin embargo, en el camino se separa del grupo bajo las sombras del Bosque Negro. Es capturado por los siervos de Sauron y llevado prisionero a Dol Guldur. Allí, Thrain es torturado y le es arrebatado su anillo de poder. El último de los anillos de los enanos en ser destruido por dragones o recuperado por Sauron. 5 años después, en 2850, Gandalf entra una vez más en secreto a la antigua fortaleza. Allí encuentra a un moribundo Thrain, quien le entrega el mapa y la llave de Erebor. En ese momento, Gandalf confirma que el nigromante es en verdad Sauron. De regreso al Concilio Blanco, Gandalf insta a los sabios a lanzar un ataque contra la fortaleza. Sin embargo, Saruman, quien en secreto ha estado buscando el Anillo Único en los Campos Gladios, contradice a Gandalf, diciendo que el anillo fue arrastrado al mar y que Sauron no podría representar una amenaza sin él. Gandalf, con la previsión de entender el peligro que supondría una alianza entre Sauron y Smaug, organiza la misión de Erebor junto a Thorin, hijo de Thrain. Sabía que si se formaba una alianza tan terrible,
Las tierras de Rivendell, Lothlórien e incluso Eriador estarían directamente amenazadas. Ese mismo año, 2941, Saruman finalmente acepta un ataque contra Dol Guldur, ya que las fuerzas de Sauron también han comenzado a buscar el anillo, y el Mago Blanco desea eliminar a la competencia. De hecho, gracias en gran parte a la planificación de Gandalf y a los métodos de Saruman, el asalto del Concilio Blanco resulta un éxito. Gandalf deja a Thorin y compañía en los bordes del Bosque Negro y cabalga hacia el sur, uniéndose al resto del concilio. Juntos marchan contra la fortaleza. Sauron es expulsado de Dol Guldur, pero ya preparado para tal eventualidad, logra regresar a su reino de Mordor, donde comienzan a reconstruir Barad-dûr. Victoriosos, los miembros del Concilio Blanco siguen caminos separados. Sin embargo, aunque Sauron se haya ido, Dol Guldur no queda deshabitada. 10 años después de haber huido de su fortaleza del norte, Sauron envía a Khamûl, el segundo más poderoso de los Nazgûl, y a otros 2 espectros del anillo a retomar su dominio. En los años siguientes, los Nazgûl reconstruyen el poder de Dol Guldur. Para la época de la Guerra del Anillo, la fortaleza alberga a parte de los ejércitos de orcos del norte de Sauron. En el año 3019, los orcos de Dol Guldur atacan el reino de Lothlórien 3 veces. El primer ataque ocurre el 11 de marzo, y los orcos son repelidos por los elfos y el poder de Galadriel. El segundo ataque es coordinado. El 15 de marzo, mientras los Rohirrim llegan a Minas Tirith, Dol Guldur lanza ataques simultáneos contra el reino del bosque de Thranduil en el norte y Lothlórien en el sur. Una vez más, Galadriel y su pueblo rechazan a los orcos. Del mismo modo, los elfos del Bosque Negro derrotan a los orcos en la batalla bajo los árboles, aunque se dice que hubo una gran ruina por fuego. Esta fecha es significativa en la derrota final de Sauron. No solo ha sido derrotado y su sirviente principal eliminado en Gondor, sino que también su ejército de Dol Guldur ha sido vencido. No obstante, en ese momento aún conserva una fuerza considerable en Mordor y un ejército de orientales mantiene bajo asedio a Valle y Erebor en el lejano norte. Dol Guldur organiza un último asalto contra Lothlórien. El 22 de marzo atacan una vez más y por tercera vez son repelidos por Celeborn y Galadriel, portando ella su gran anillo. El punto de inflexión para Dol Guldur es el mismo que para toda la Tierra Media. El 25 de marzo el Anillo Único es destruido en los fuegos de Orodruin, y el poder de Sauron se desmorona. Con esto, la sombra de Sauron se desvanece de los pueblos libres, y los siervos del Señor Oscuro son consumidos por el miedo y la desesperación. Los enanos y los hombres resultan victoriosos en la batalla de Valle, y el 27 de marzo logran expulsar a los orientales. El 28 de marzo, Celeborn y el ejército de los Galadrim cruzan el Anduin en sus barcos y hacen la guerra contra Dol Guldur. Conquistan la fortaleza, y Galadriel derriba sus muros y deja al descubierto sus fosos. El bosque queda purificado. Aunque probablemente ayudada por el poder menguante de su anillo, el acto de Galadriel al destruir la fortaleza es impresionante y remite a un hecho mucho más antiguo protagonizado por otra de las grandes heroínas de Tolkien. En la Primera Edad vemos a Lúthien desmantelar la fortaleza de Tol Gauroth en Beleriand tras rescatar a Beren. Al igual que Dol Guldur, esa también era una fortaleza de Sauron. Dol Guldur jugó un papel crucial en la campaña del norte de Sauron. Le permitió reingresar a las tierras occidentales de la Tierra Media, y pudo haberlo llevado de vuelta a su anillo si el destino no hubiese intervenido. De no haber sido por los actos valientes de héroes como Gandalf, Elrond, Galadriel e incluso los actos egoístas de Saruman, Dol Guldur podría haber pavimentado el camino para una gran conquista en el norte, el resurgimiento de Angmar, la destrucción de Rivendell y Lothlórien, y lo más aterrador de todo, Sauron obteniendo los anillos de poder de Elrond y Galadriel. Afortunadamente, al final, Dol Guldur es destruida de una vez por todas. Bosque Negro vuelve a ser un lugar justo y hermoso. Ahora conocido como Erin las Galen, está dividido en 3 partes. El norte es gobernado por Thranduil, la región central se entrega a los Beórnidas, y el sur, incluyendo la antigua Dol Guldur, se convierte en Lothlórien del Este,
entregado a los elfos que lucharon contra esta fortaleza oscura por tanto tiempo. Como siempre, quiero darle un gran saludo a los miembros mago del canal: Javier Quintana, Soul of Light, CRSM, Ezequiel Suárez G, Mr. Matute, Sheraton Ibarra, Holker, Esteban Gómez, Diego Vera, Delfino Suárez, Leandro, Roel Sánchez Pérez, Emilio F, Rodrigo Espiñeira, Josías Micangeli, Julián Mota, Claudio Viera, Right Hand of Orthanc, Michelle Lorenzo Zapata y Leang. Muchas gracias por ver y suscribirse, y nos vemos la próxima vez en Nerd of the Rings Español.